Hola, estimado estudiante de octavo grado, bienvenidos a una clase más de matemática. Vamos en este caso a explicar la clase de la página 132, la que corresponde a la 2.5 de la unidad número 6, condiciones de los ángulos de un cuadrilátero para que sea paralelogramo. El objetivo de esta clase, en primer lugar, es demostrar que la condición o dada una condición sobre los ángulos de un cuadrilátero, este es un paralelogramo. Y para eso se nos plantea el problema, nos dice, demuestra que un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de ángulos opuestos son de igual medida. Lo que tenemos que hacer nosotros acá es que, tomando como hipótesis que los pares de ángulos opuestos son de igual medida, demostrar que este es en efecto un paralelogramo. Para que sea paralelogramo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que demostrar que el segmento AB es paralelo al segmento CD, y de la misma manera el segmento AD es paralelo al segmento BC. Eso es lo que tenemos que demostrar a través de los resultados de clases anteriores. Acá nos dan una idea de cómo lo podríamos hacer. Nos dice que si establecemos los puntos E y F de la prolongación de los lados BC y CD respectivamente, podremos demostrar que AB es paralelo a CD o ADC y BC es paralelo a AD, demostrando que el ángulo ABC, es decir, este de acá, es igual al ángulo DCE, que sería el que se formaría con la prolongación acá, y de la misma manera el ángulo BCD, que es este de acá, sería igual al ángulo ADF, que sería la prolongación de acá arriba, ya que recordemos que cuando nosotros tenemos ángulos de igual medida sobre dos pares de rectas, por ejemplo, generamos ángulos correspondientes, y según lo que vimos en la unidad número 4, si los ángulos son correspondientes, entonces son paralelos. Intenta resolverlo y una vez que ya lo tenga, lo comparas con lo propuesto en este video. Comenzamos. Lo primero que hacemos es prolongar los segmentos BC, que en este caso es hasta acá, ¿sí? Y CD hasta F, es decir, tomamos este punto y este otro. Ahora, como por hipótesis, nosotros tenemos que este ángulo de acá tiene igual medida que este ángulo de acá, por hipótesis. De la misma manera, este de acá tiene igual medida que este de acá. No sabemos nada ahorita si es paralelogramo o no, solo sabemos que tienen esas medidas. Entonces, si este ángulo es igual a este otro y este igual a este otro, entonces si solo tomamos un ángulo de ellos, es decir, dos veces el ángulo ABC más dos veces el ángulo BCD, eso va a ser igual a 360 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados y hemos tomado solo uno de los dos que son iguales. No sé si en ese caso serían de la misma magnitud. Ahora, si nosotros dividimos por 2 este segmento, al dividirlo por 2, esto es como que estemos resolviendo una ecuación o estemos dividiendo por 2 cada uno de ellos. Este 2 se me eliminaría con este y solo me va a quedar el ángulo ABC. Este 2 se eliminaría con este y solo me quedaría ángulo BCD, y 360 entre 2 me daría 180 grados. A esto le vamos a llamar el resultado número 1. Además, también tendríamos que el ángulo BCD, que es este de acá, el ángulo BCD, más el ángulo DCE, que es este de aquí, hacen 180. ¿Por qué? Porque son suplementarios, es decir, forman un ángulo de 180 grados por la forma en cómo están colocados. A este le vamos a llamar resultado número 2. Luego, ¿qué vamos a tener entonces? Que el ángulo ABC, como nosotros tenemos que BCD al sumarle a el ángulo ABC da 180, por lo tanto, según el resultado 1 y 2, vamos a tener que este ángulo va a ser igual a este otro, ya que como estos dos son iguales, entonces estos dos también tendrían que ser iguales. O
como lo menciona acá, restando, ¿verdad? Haciendo el proceso de resolución de una ecuación, llegamos a que el ángulo ABC, que es este ángulo de acá, va a ser igual a este otro ángulo de acá. Por lo tanto, son correspondientes este con este y significa que AB va a ser paralelo a CD. De la misma manera, en este caso vamos a demostrar que en efecto AD es paralelo a ABC. Entonces vamos a retomar aquí a la par. Tenemos nosotros el segmento o el ángulo, en este caso BCD, que es este de acá. Como este ángulo BCD es igual a el ángulo, en este caso decimos DAB, entonces lo tomamos como 2 veces, más 2 veces el ángulo, en este caso consideramos CDA, entonces al sumar esos 2 veces esos ángulos me va a dar 360, ya que es la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero. Si dividimos por 2, entonces vamos a tener que el ángulo BCD más el ángulo CDA va a ser igual a 180 grados. Ese va a ser un resultado número 1. Ahora, de la misma forma, podemos en este caso considerar que el segmento CDA, que el ángulo, perdón, CDA, que es este de acá, al sumarle el ángulo ADF va a dar 180. Es decir, el ángulo CDA más el ángulo ADF va a ser igual a 180 grados por ser, en este caso, suplementario. A eso le vamos a llamar resultado número 2. Ahora, si nosotros restamos al 1 le restamos 2, entonces vamos a tener que el ángulo BCD va a ser igual a el ángulo ADF. Es decir, que lo que se ha demostrado en este caso es que este ángulo de acá es igual a este ángulo de aquí. Entonces quiere decir que también van a ser correspondientes y por lo tanto el segmento AD va a ser paralelo al segmento BC. Una vez que ya hemos realizado la demostración, se concluye que los lados opuestos del cuadrilátero son paralelos. Por lo tanto, el cuadrilátero ABC es un paralelogramo y ahí hemos demostrado lo que se requería. En conclusión, vamos a decir que si dos pares de ángulos opuestos son congruentes en un cuadrilátero, entonces es un paralelogramo. Este es el recíproco del teorema: en un paralelogramo, dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Es decir que, decíamos, si los pares de ángulos opuestos son congruentes, entonces es paralelogramo. Y antes habíamos demostrado que si era paralelogramo, entonces los dos pares de ángulos opuestos eran congruentes. Por lo tanto, vamos a decir que ser paralelogramo es una condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero tenga ángulos opuestos de igual medida. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso, tienes que demostrar que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en su punto medio es un paralelogramo. Acá te dan algunas ideas y te dice que es suficiente comprobar que los lados opuestos son de igual medida para demostrar que ABCD es un paralelogramo. Para ello puedes pensar en los 4 triángulos que se forman dentro del paralelogramo. Acá lo que tienes que hacer es demostrar hasta cierto punto que los ángulos las figuras que se forman son congruentes, y de esa forma vas a poder demostrar que es un paralelogramo. Te puedo dar una pista. Por ejemplo, como por hipótesis, este lado mide lo mismo que este lado mide lo mismo que este. Ahora,
este ángulo es opuesto al vértice con este otro ángulo. De la misma forma, este ángulo de acá es opuesto al vértice con este ángulo de acá. Por lo tanto, vamos a poder aplicar el criterio lado, ángulo, lado para demostrar que este triángulo de aquí es congruente con este de acá. Lo mismo, este triángulo de aquí es congruente con este de acá. Por lo tanto, quiere decir que este ángulo va a ser correspondiente con este ángulo de acá. Y lo mismo, este ángulo de aquí va a ser correspondiente con este ángulo de acá. Y eso va a demostrar que los lados van a ser paralelos. Ahora que ya resolviste el ejercicio en el libro de texto, busca en la página del cuaderno de ejercicio, en este caso en la página 137, y resuelve los problemas que se te plantean. Espero estas orientaciones sean de mucha utilidad y hasta la próxima.